Creepypasta. Al anochecer. La verdad no estoy tan segura de contar esto, ya que fue algo traumático para mí, pero de todas formas debo contarlo para por fin poder desahogarme. Bueno, las cosas comenzaron hace apenas unas semanas, exactamente 3, recuerdo que era un día 7 de julio, era bastante curiosa y me gustaba leer sobre cosas paranormales que les sucedía a la gente, aunque no era como que creyera demasiado en eso, más bien leía las cosas por entretenimiento. Ese día 7 de julio, fue un día bastante raro, pues me desperté con un sueño bastante extraño, en el cual algo me estaba siguiendo, y sí, digo algo, porque no era persona. Me desperté ese día sintiéndome vigilada, aún así ignoré esto y seguí mi día normalmente, pero cuando llegó el anochecer todo se torció, pues las cosas se tornaron muy extrañas. Comenzó por no haber mucha iluminación a pesar de que tenía todas las luces prendidas, ya que no vivo sola. Después comenzaron a tintinear algunas de las luces, para finalizar por un apagón que duró solo 2 minutos, pero en esos 2 minutos fue donde sucedieron las cosas fuertes, pues se escuchaban voces, además de pasos en los pasillos, también se escuchaba como tiraban cosas en la cocina, salas, o hasta escuché que tiraron algo en mi cuarto. Fue cuando volvió la luz y vi mi control de televisión en el suelo. A pesar de todo eso que sucedió, yo y mis padres pensamos que fue normal, no lo tomamos como algo paranormal y al final ese día lo dejamos así, pues no veíamos necesario decirle a nadie sobre esa noche, así que yo me pensaba dormir como todas las noches, pero algo me dejó sin pegar muy bien el ojo, pues yo seguía escuchando pasos y sentía que entraba aire, cuando mi ventana estaba cerrada, además de que no venía específicamente de la ventana sino de en medio del cuarto, algo que se me hizo bastante raro, pero bueno, esa noche no dormí muy bien, tuve noches mejores y lo dejé ahí, no le tomé importancia y simplemente lo planeaba olvidar. Al siguiente día tenía que trabajar pues estudiaba y trabajaba, pero ese día en específico me tocaba trabajar hasta noche. Lo bueno es que no tenía clases el día siguiente, por lo cual no había problema. Yo simplemente me desperté, me preparé para ir a la universidad, y después me fui al trabajo, aunque ante que nada, a lo largo del camino, me sentía acechada, era como si algo me estuviera siguiendo, me sentía como en aquel sueño que había tenido, pero de todas maneras seguí sin tomarle demasiada importancia pues pensaba que solo era mi imaginación y nada más, así que seguí mi día perfectamente, terminé de trabajar y estaba dispuesta a regresar a mi casa. Eran eso de las 9 de la noche, mi casa quedaba a media hora caminando, por lo cual no pensaba pagar transporte, pues no era necesario, y más que nada porque sé algunos atajos para llegar más deprisa, me ahorro unos 5 minutos de caminata si tomo los atajos, así que me tomé aquellos atajos, pero fue el día donde peor me sentí por alguna razón, pues el atajo estaba por un parque el cual tenía bastantes árboles, y de nuevo esa noche la sentía demasiado oscura. No sé si era por mi perspectiva, tal vez algo fallaba con mi visión, pero me parecía raro que viera tan oscuro, siendo que ese parque siempre fue demasiado iluminado, pero de todas maneras seguía caminando por ese oscuro lugar, a pesar de todo, pues tenía que aguantar siendo que tengo que llegar a casa, pero las cosas se pusieron todavía mucho peor, pues comencé a sentirme observada pero no solo por una, sino por varias personas, o animales. La verdad no sabría decir qué era lo que me observaba en ese lugar, iba tan nerviosa que choqué con alguien sin darme cuenta, un sujeto alto con vestimenta totalmente negra. En ese momento no le di importancia, seguí caminando por ese parque, que cada segundo se sentía mucho más pesado, sentía que cada vez estaban más y más cerca lo que sea que me estaba observando, hasta que salí del parque y todo volvió a la normalidad. Mi corazón estaba bastante acelerado, mi mente estaba tratando de procesar lo que había sucedido, y fue cuando volví a ver a aquel sujeto alto. No lograba ver su rostro pero me infundía un miedo bastante grande, no sabía el por qué, pero me infundía un miedo terrible.
Llegué a mi casa, eran las 9:25, así que simplemente pasé a mi cuarto y descansé un poco. Después mis padres me hablaron a cenar y fui, cené y todo estaba yendo de maravilla, como cualquier día normal que tenía, hasta que de nuevo surgió un apagón, solo que esta vez duró más y hubieron más cosas que se escuchaban, hasta que volvió y encontramos varias cosas en el suelo, y otras que no estaban en su sitio, habían sido movidas por alguien o algo. Ese día ya comenzamos a pensar en algo paranormal, pero también algo dentro seguía diciendo que tenía alguna explicación lógica. Al final me fui a mi cuarto y la cara de mis padres tenían dentro el terror de enfrentarse a algo desconocido para ellos. Yo no sabía qué pensar, pues me sucedieron ya cosas extrañas estos 2 últimos días. Yo comencé a acomodar mi cama y pensaba acostarme, pero algo captó mi atención, un fuerte ruido proveniente del baño. Algo en mí me impulsó a ir a ver, pero no era la única, sino que mis padres también estaban yendo al baño, con una linterna, pues para encender la luz del baño, tenemos que entrar, y ellos tenían algo de miedo de hacerlo, aunque ese miedo se fue cuando los 3 nos juntamos, pues se sentía más seguro que los 3 estuviéramos ahí, y no solo 2 o 1, que en mi caso si mis padres no hubieran salido, yo hubiera sido la única que se asomara por ver qué había ahí, y me alegro de que fuéramos todos, pues cuando entramos al baño, y encendimos la luz, un ser de tamaño grande, con vestimenta negra, estaba parado ahí, mirando a quién sabe dónde, y además de tener unos cuervos a su lado, solo fue un parpadeo pero el ser ya no estaba, pero en el suelo donde estaba parado recientemente un charco negro de donde salían una especie de ojos se extendía por el cuarto, así que salimos corriendo rápido ahí aterrados, y cerramos la puerta. Al final nos fuimos a dormir, y la noche después de eso estuvo un poco más tranquila, algunos ruidos, pero fueron muy pocos, aunque como estuve dormida la mayor parte del tiempo, no sé si hubieron algunos otros ruidos extraños, de los cuales no me haya percatado. Aún así, ese día al no tener clases, pues me pondría en primera a realizar mi tarea, que era poca, a comparación de la que me solían dejar, supongo que porque estábamos a punto de salir. De hecho ya solo me quedaba una semana de clases normales, y los demás días solo iríamos para tener asistencia, pero bueno, eso no es lo relevante. Al siguiente día solo debía ir al trabajo, pero este día saldría temprano, ya que mi horario es el siguiente: trabajo entre semana, de 2 a 6, 4 horas, aunque suelo salir a las 6:30 por la media hora de comida que te dan en ese sitio. A la universidad, como solo voy a ciertas clases, y para fortuna mía, todas son de horas seguidas, pues entro a las 8, ya que a esa hora empieza la primera, y salgo a las 12, me hago media hora caminando de mi casa a la uni, así que por lo regular voy caminando, ya que lo que gastaría en pasajes, mejor lo uso para otras cosas. Pero bueno, al final ese día solo me quedé en mi casa, hasta la 1:30, que fue cuando salí, pero esta vez no fui por el parque, y llegué al trabajo, terminé mi turno, y salí. Al tener tiempo, tenía planeado pasar a comprar algunas cosas, a un centro comercial. Así que fui. Como el centro comercial estaba a 15 minutos del trabajo, pues no había problema, solo que esta vez sí tenía planeado ir en transporte público, más que nada por la distancia, y por las cosas que planeo llevar, así que esta vez sí tenía que ir por lo menos en un taxi, aunque me gastara unos 30 pesos, o un poco menos, no había ningún problema en eso, pues podía darme el lujo de hacer eso, pero a mí no es que me guste gastar de más. De todas maneras en esta ocasión pues era necesario, para llegar lo más rápido posible. Aún así, la cosa fue que en el momento en el que estaba en aquel centro comercial, volví a ver a aquel sujeto alto, con vestimenta negra, estaba en uno de los pasillos, observando algo. De nueva cuenta el lugar, a pesar de lo alumbrado que es, se notaba algo oscuro. Se me hacía raro que nadie le tomara importancia, como si solo yo estuviera viendo eso.
suelo. Fue entonces donde por alguna extraña razón me comencé a sentir mareada, haciendo que me cayera, pero a pesar de tener gente a mi alrededor, era como si no hubiera nadie, todos seguían en lo suyo. Fue cuando el sujeto ese se fue acercando a mi posición lentamente. Yo sentía mucho temor, no sabía cómo reaccionar, y solo me echaba para atrás. Comencé a escuchar una voz distorsionada, no entendía lo que decía, no lograba entenderle. Fue entonces cuando aquel sujeto se acercó lo suficiente a mí, y solo escuché: despierta. Entonces bastante gente estaba alrededor, yo estaba en el suelo, al parecer me había desmayado. La gente me llevó al hospital, en donde me dijeron que solo me hacía falta comer más y recuperar energía, cosa que no podía, pues todavía estamos a mitad de semana, y me quedan 2 días de clase y de trabajo. Lo único que me recomendaron es que no me sobreexigiera, por lo cual me recetaron vitaminas, y me dijeron que consumiera mucha agua y si era posible alguna bebida rehidratante. Yo volví a casa a eso de las 9:30, pero en mitad de camino nuevamente vi a aquel sujeto negro. Llegando a casa todo parecía normal, y cené con mis padres, me fui a dormir y esta vez pude dormir tranquila, aunque antes de despertar vi a aquel sujeto en mis sueños, de nuevo con una voz distorsionada tratando de decirme algo. Yo me desperté, y me preparé para ir a la universidad. Al trabajo le informaron sobre lo que me sucedió y me dieron el día libre, así que saliendo de la uni, me iré directo a la casa, y descansaré un poco antes de hacer mis deberes. Este jueves por alguna razón lo sentía algo sombrío, el cielo se me hacía grisáceo. Cuando volví a casa sentía un poco de tristeza, aunque realmente no sabía el por qué, simplemente de un momento a otro me sentía algo triste. Pasé por aquel parque, pero por afuera, y recordé que ahí fue donde encontré a aquel sujeto por primera vez. No sé por qué me dio el entrar, pero entré a veía a personas ahí dentro, y no me dio mucho temor, aunque el lugar se sentía con un ambiente pesado. Al final me estuve ahí unos 15 minutos, y después me retiré a mi casa, no sin antes sentir una presencia atrás mía, y cuando volteé solo era una niña que estaba jugando con su pelota. Yo regresé a mi casa, mis padres trabajan hasta las 5 de la tarde, se van de la casa media hora después de yo, por lo cual estaría sola en la casa, así que estaría viendo si hay algo extraño en esta, pero estuve un rato y no encontré nada. En aquel baño no había nada, y simplemente me dispuse a hacer mis deberes y después jugar un rato, pues tenía una computadora que no usaba para jugar desde hace tiempo, por falta de tiempo, pero ahora que tengo tiempo jugaré, o tal vez hasta me anime a buscar algo sobre ese sujeto, tal vez por suerte encuentre algo sobre este tipo. Así que terminando mis deberes me puse a estar un rato en la computadora, jugué 1 hora y después me puse a investigar sobre lo que me está pasando. Estuve aproximadamente 1 hora y media buscando hasta que di con un artículo. Una misteriosa muerte. En el año 2016. Una familia no se explica qué era lo que sucedió. El chico de 17 años, era una persona muy alegre, le gustaba salir a fiestas con sus amigos, pero un día comenzó a actuar de manera extraña, simplemente mientras pasaban los días se notaba más y más triste, comenta su padre. Mi hijo era alegre, no tenía problemas, o al menos hasta donde a mí me contó, aunque unas semanas antes me comenzó a decir que veía a un sujeto extraño, y que sentía más sombrío los lugares que visitaba cuando era de noche. También me dijo que una vez se llegó a desmayar en medio de la avenida, que por suerte algunas personas lo llevaron a la banqueta y llamaron a la ambulancia. Me contó que en el sueño se topó con un sujeto sumamente grande, con vestimentas negras. También hubo un tiempo donde en nuestra casa sucedieron algunos hechos extraños, situaciones las cuales les buscábamos lógica, a pesar de que muy dentro sabíamos que no tenía ninguna lógica. Lo último que hablé con mi hijo, fue que el sujeto de vestimenta negra lo llamaba al anochecer, para ir a un lugar mejor. Comenta su madre llorando desconsolada.
El suicidio fue a las 8 de la noche, el joven saltó desde el último piso del sitio donde vivían, aunque algunos piensan que no fue suicidio, más que nada por ciertas marcas en su cuerpo, que demuestran que hubo una pelea, aunque como al parecer no hay huellas en su piel, lo tomaron como si él mismo se hubiera hecho esas heridas. El caso al final se dio como suicidio, y fue archivado. Para mi desgracia, no podía saber más del caso, pues actualmente sus padres se mudaron a otro país, por lo cual me sería imposible encontrarlos. De todas maneras, a ese joven le sucedió lo mismo que me está pasando, entonces el sujeto de negro tiene algo que ver, y entonces debo tener cuidado al anochecer. Yo nunca he sido del ámbito religioso, pero fui a la iglesia que está cerca de mi casa y hablé del tema con el padre. Él me dijo que probablemente sea un demonio, y que si está atrás de mí, es porque quiere matarme, a lo cual él me recomendó que siempre cargara conmigo un crucifijo, el cual me dio el mismo padre, también bendiciendo también me dijo que el sábado iría a mi casa a bendecir pues si suceden cosas en mi casa, es porque el ser está resguardado en esta. Después de eso dieron las 8, por lo cual regresé a la casa. Mis padres ya habían llegado, y solo me preguntaron que dónde estaba. Yo les conté todo lo que había descubierto. Ellos se notaban un poco alterados, pero después se calmaron. De nuevo en la noche, todo se volvió pesado, y de hecho esta vez se sentía mucho más pesado. Se volvió a ir la luz, pero esta vez duró toda la noche. Esa noche fue la más difícil para mis padres, pues ellos no tenían ningún crucifijo, y me comentaron que en toda la noche se escucharon cosas, tiraban platos, vasos, además de que se escuchaban gritos y golpes en las paredes, a lo cual yo no supe qué contestar, pues yo no escuché nada, y de hecho dormí bastante bien, así que mis padres decidieron que irían con el padre para que igual les bendijera. Yo ese día tenía un trabajo, por lo cual estuve todo el día ocupada. Ya cuando venía de regreso del trabajo, volví a ver a aquel ser, pero esta vez solo me veía, no me seguía, era como si no se quisiera acercar. Realmente me alegro de haber ido con el padre, pues no sé qué es lo que estuviera sucediendo si no fuera. Ese día fue igual tranquilo. Llegó el sábado, y un día que no olvidaré. El padre llegó a la casa a las 9 de la mañana, como ese día teníamos el día libre todos, pues estuvimos un rato charlando con el padre, el cual comenzó a comentarnos sobre aquel ser que está en la casa. Él nos comenzó a contar que hubo varios casos similares, pero que hasta ahora solo sucedió una tragedia por aquel demonio, el cual induce a las personas al suicidio. El único caso donde sí hubo una muerte, fue el de un joven de 17 años, que llevaba por nombre Jorge, el cual había logrado reaccionar pero demasiado tarde, pues el demonio lo tiró por su propia cuenta. El demonio aparece en donde haya gente con una vida alegre, que estén felices por lo que hacen. No le gusta ver a una familia entera feliz, haciendo que sucedió una tragedia para que esa felicidad desaparezca. Los padres de Jorge, un año después, fueron encontrados muertos, igual por suicidio. Nos contó sobre los casos donde él estuvo presente, con niños, con gente mayor, y algún que otro de mi edad. Entonces me dijo que se alegra de que yo haya ido a tiempo, pues las cosas se pudieron salir de control si iba demasiado tarde a verle. Pero que aún así, mantuviéramos la calma, pues lo próximo que sucedería tal vez sería demasiado fuerte. Fue cuando sacó sus instrumentos para hacer lo que venía a hacer. Las cosas comenzaron con calma, él comenzó a bendecir la casa, a sacar a los malos espíritus, y cosas que yo no comprendía demasiado bien, pero después de un rato, algo sucedió. En la casa empezó a sentirse demasiado frío, y fue cuando todo se salió de control. Una cacerola fue lanzada hacia al padre, haciendo que éste se desmayara. Entonces vi a aquel sujeto, ese será el cual podía verle el rostro esta vez. Daba miedo el mirarlo, una mirada penetrante, esa risa de maniático. El frío se convirtió en un calor infernal, y después el ambiente se volvió sumamente pesado. No encontraba qué podía hacer, así que tomé el crucifijo y se lo enseñé. El ser ese se alejó, pero entonces, aquel hermoso día, se volvió en completa oscuridad.
oscuridad, no sabía qué pasaba, y no tenía una linterna cerca para alumbrar. Comencé a escuchar aquellos golpes en las paredes, voces gritando, agonizando, no sabía qué hacer, no tenía ni idea de qué podía hacer. Comencé a escuchar gritos que provenían del tono de voz de mis padres, quería llegar a ellos, pero algo me lo impedía, quería que esto parara. Fue entonces donde el padre volvió en sí y dijo una oración que hizo que toda la oscuridad se fuera, y me permitió ver a mi padre y mi madre, aunque algo me hizo echarme a llorar. Tal vez yo no morí, pero mi madre estaba en los brazos de mi padre, muerta, le salía aquel líquido negro que nos encontramos en el baño, mi padre lloraba, yo lloraba, el padre tenía una mirada triste. Al final el maldito demonio consiguió lo que quería. Estoy algo triste, pero sé que debo seguir mi vida, no importa lo sucedido, aunque ahora que sé sobre aquel demonio, puedo prevenir a más gente, por eso me obligué a mí misma a hacer esto. Por favor, si ven a un ser negro alto, cayendo a la noche, es mejor que pidan ayuda a algún padre, o alguien de ámbito religioso, no quiero que a otros les suceda lo que a mí. Al anochecer,